¿verdad? Eso es importante que nos conozcamos. Todas las palabras masculinas que terminan en os van a ser nominativo, singular y van a ser nuestro sujeto. Las que terminan en u, todas, van a ser caso genitivo y en español le tengo que agregar el de antes. Las que terminan en o con la omega con la iota suscrita son el caso dativo singular. Las que terminan en o son el acusativo singular y así sucesivamente. Las que terminan en oi, como anthropoi, van a ser el nominativo plural, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se aplica a todas las palabras, a todos los sustantivos masculinos, ¿verdad? Y la misma cosa con los femeninos y la misma cosa con los neutros, que tienen, ¿verdad?, su propio patrón. Entonces nada más es cuestión de que se memoricen estos patrones, estas tablas de casos, estas terminaciones, y luego agarran la palabra base más las terminaciones y te dice qué caso es, qué género y qué número. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo para hacerlo más práctico. Si nuestra base fuera la palabra logo, ¿verdad? Esta terminación sigma me dice que es nominativo, terminación upsilon me dice que es un genitivo, la iota suscrita debajo de la omega que es un dativo, así sucesivamente. Quizás aquí vamos a hablar un poquito del femenino, que sigue el patrón de la primera declinación, entonces es diferente que el masculino y el neutro, por eso es que sigue su propio patrón o su propia declinación. La palabra Sofía significa sabiduría y cuando termina en un alfa es un nominativo, significa que es el sujeto. Pero si yo tengo una sigma aquí, Sofías, significa que es un genitivo y por ende tengo que traducirlo como de sabiduría. Si termina con una iota suscrita, significa que es un objeto indirecto y en español le tengo que decir a sabiduría o para sabiduría. Sofían, ¿verdad?, es sabiduría, pero cuando es mi objeto directo, no mi sujeto. Si tengo Sofiai, esta terminación ai me dice que es un plural, que es un femenino plural nominativo, es decir, que lo voy a traducir como sabidurías y que va a ser mi sujeto. Sofion, eso me dice que es un plural, entonces, y es un genitivo, por ende lo voy a tener que traducir como de sabidurías. Y esto aquí es a o para sabidurías, y esto es sabidurías, ¿verdad?, cuando es mi objeto directo. Y así sucesivamente. Foné significa voz, foné significa de voz, foné con iota suscrita significa a o para voz, fonén significa voz, cuando es un objeto directo, fonai significa voces, fonón significa de voces, fonai significa a o para voces y fonás significa voces, ¿verdad? Muy bien, así nada más practiquen esto una y otra vez y se va a hacer más sencillo. Algunas cositas a tener en cuenta. En forma de repaso, básicamente, las palabras de la primera declinación son, primero las damas, son femenino, van a terminar en alfa o en eta y van a seguir el patrón o el caso de la primera declinación femenino. Las palabras de la segunda declinación son aquellas que terminan en omicron, que pueden ser masculinos o neutras, van a terminar con omicron. Y la tercera declinación son aquellas que terminan en consonantes, que vamos a ver después para cuestiones más avanzadas. Todas las palabras, todos los sustantivos que tienen su patrón, tienen sus casos, utilizan el sistema de casos, a excepción de las palabras que vienen de otro idioma. Por ejemplo, aquí esto se lee Israel. Israel es una palabra que viene del hebreo. Entonces, en la Biblia no vamos a encontrar Israelos o Israelú o Israeló o Israelón. No vamos a encontrar eso. ¿Por qué? Porque es una palabra del extranjero, entonces no sigue el patrón griego. Y para poder saber qué caso vamos a darnos cuenta que van a haber otras cositas que nos van a ayudar a saber en qué caso está la palabra. Entonces, en este caso, especialmente como nombres del hebreo como Abraham, Moisés, etcétera, etcétera, no van a declinarse, no van a tener este patrón de casos porque son palabras tomadas de otro idioma que no se someten a las reglas del griego. Y lo mismo sucede si uno habla español, cuando tenemos palabras prestadas del inglés, no siguen el patrón en español porque no son palabras en español. Lo mismo sucede en griego. Muy bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que diccionario en griego se dice léxico. Léxico es la palabra para diccionario en griego. Nuestra palabra diccionario en español viene del latín, dictionarium, pero en griego se llama léxico. Entonces, la forma del diccionario, la forma léxica, la forma base, por así decirlo, de una palabra en griego, cuando uno va a buscar una palabra en un diccionario griego, cuando uno está estudiando la Biblia, va a estar en el nominativo singular. Así como en español, cuando uno quiere estudiar una palabra, por ejemplo, un verbo, va a estar en el infinitivo, por ejemplo, estudiar. Eso es lo que uno va a encontrar, la base. No va a encontrar, por ejemplo, uno no va generalmente a encontrar en un diccionario la palabra he estudiado. Si es que está, va a decir, bueno, es el perfecto del verbo estudiar. Entonces, la raíz, por así decirlo, es en español de un verbo, va a ser el infinitivo, el verbo infinitivo. En griego, la raíz de los sustantivos siempre va a estar en el nominativo singular. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar qué es logois, no me va a decir, bueno, logois significa tal cosa, sino me va a decir logois, aquí está logois. Logois es
un dativo plural de la palabra logos. Siempre va a estar la raíz, va a estar, o la forma de diccionario va a estar en el nominativo singular, ya sea masculino, si la palabra es masculina, femenino, si la palabra es femenina, o neutro, si la palabra es neutra. Entonces, cuando uno busca en el diccionario griego, o en una aplicación, una palabra, generalmente lo que va a encontrar es su forma del nominativo. Entonces tengan esto en cuenta. Logos, en este caso, es un dativo plural masculino de logos. Entonces tengan eso en cuenta, que esa es la forma léxica, el nominativo singular. Entonces, otro ejemplo aquí sería fonón. Entonces, fonón está aquí. Es una palabra femenina, es un genitivo plural. ¿Y cuál es su forma léxica? Foné. Entonces es un caso genitivo, número es plural, género femenino, y su forma léxica va a ser foné, porque esa es la forma léxica, siempre va a ser el nominativo singular. ¿Y cómo se traduce entonces? ¿Cómo se traduce fonón? Bueno, se traduce de voces o de sonidos, pero su forma léxica es foné, su forma básica, por así decirlo, ¿verdad? Es foné. Muy bien, eso en cuanto al contenido, en cuanto a la teoría. Ahora ustedes pueden practicar un poquito, pueden pausar el video. Aquí les tengo un ejemplo. Tienen que analizar las siguientes palabras, como por ejemplo aquí fonón, ¿verdad? Es un genitivo. Tienen que tener la tabla de los casos enfrente y ahí pueden ustedes ver, rellenar este cuadro de ejercicios. Es un genitivo, recién lo que vimos. Voy a regresar aquí. Lo que vimos aquí recién, fonón, es un genitivo plural femenino. La forma léxica es foné y la traducción es de voces o sonidos. Entonces van a tener que utilizar ese cuadro para poder decirme qué caso es, qué género, qué número, cuál es su forma léxica y cuál es la traducción. No de esta palabra, sino de esta, ¿verdad? Esta es la forma léxica, pero estamos traduciendo esta palabra. Entonces lo mismo van a tener que hacer con esto, con esto, con esto, con esto, y luego lo van a poder verificar. Entonces van a utilizar esta tabla de casos para poder determinar qué género, caso y número es la palabra. Muy bien, aquí está, lo pueden pausar, pueden trabajar en ello y luego pueden regresar al video para corroborar si su respuesta está bien. Está aquí en la pantalla, lo voy a pasar rapidito y nada más corroboran después. Muy bien, lo último que vamos a ver en esta lección es el artículo definido, la declinación o el patrón que siguen los artículos. Y va a ser súper sencillo en teoría. Ya nos conocemos o estamos familiarizados un poquito con la tabla de casos en griego para los sustantivos, para estas terminaciones que nos dicen qué función cumple. En griego los artículos también tienen casos y va a ser muy similar. Si ya se conocen estas terminaciones, os, u, o, on, oi, on, ois, us, a o e, as, es, a, e, an, en, ai, on, ais, as, on, u, o, on, a, on, ois, a. Si se conocen eso, conocer los artículos, aprender los artículos va a ser súper sencillo. ¿Por qué? Porque el nominativo masculino es ho, el femenino es he y el neutro es to. Entonces se tienen que aprender eso. Esto se traduce como el, la, lo. El genitivo va a ser tú para el masculino, tes para el femenino, para el neutro, tú. ¿Cómo se traduce eso? Esto, de él, de la, de lo. Entonces nada más es este patrón. Si se fijan, tienen básicamente las mismas terminaciones, a excepción del nominativo, que es ho, he, to. El resto, básicamente, nada más le agregamos una tao a la terminación de casos y así se forma el artículo. Este tú significa de él, tes significa de la y tú significa de lo, ¿verdad? Entonces, nada más tienen que memorizarse esto. Si ya se conocen su tabla de casos, nada más le agregan una tao a la gran mayoría y ya se saben. Entonces, lo voy a hacer rapidito. La tabla de artículos en griego es ho, he, to, tú, tes, tú, to, te, to, ton, ten, to, hoi, hai, ta, ton, ton, es la misma en todos, tois, tais, tois, tus, tas, ta. Entonces, estos son los artículos en griego y los artículos tienen casos. Y esto me va a decir si yo al traducir el artículo lo traduzco como él, como la, como lo, o si lo traduzco como de él, de la o de lo, o a él o para él, o a la o para la, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, memorícense esto. Si ya se conocen su tabla de casos anterior, esto va a ser muy sencillo. Y una vez que ustedes se conocen sus tablas de artículos, ¿verdad? Los artículos siempre van a acompañar a los sustantivos. Y si se conocen que ho es el nominativo singular masculino, la palabra que le sigue también va a ser un nominativo singular masculino. Entonces, ¿qué es el artículo definido? Es el, la o lo. En griego, la forma del artículo definido va a cambiar no solo para mostrar su género, masculino, femenino, neutro,
o número singular plural, sino también el caso. También varía, por así decirlo, puede estar en nominativo, genitivo, dativo o acusativo. Aquí tenemos un ejemplo. Y lo hermoso de esto es que el artículo siempre concuerda, siempre va a concordar con la palabra a la que acompaña en caso, en género y número. Por ejemplo aquí, antropos es un nominativo, porque termina en sigma, y el artículo que le acompaña o que le precede, ho, también va a ser un nominativo. Dicho de otra forma, nunca vamos a tener, supongamos que si este es un nominativo, nunca lo que está aquí, lo que le antecede, va a ser un genitivo, un dativo o un acusativo. Siempre el artículo va a concordar con el sustantivo en caso, nominativo, en género, en este caso es masculino, y en número, que es singular. Entonces, una vez que se sepan sus artículos, básicamente el resto va a ser muy sencillo. Este artículo aquí es un genitivo singular masculino y la palabra que le sigue también es un genitivo singular masculino. Este artículo es un dativo singular masculino y la palabra que le sigue también es un dativo singular masculino. Así sucesivamente. Por ejemplo, aquí esto, tois, es un dativo plural masculino y esta terminación también básicamente tiene la misma terminación, el ois. También es un dativo plural masculino. Entonces, tengan esto en cuenta que los artículos van a concordar con los sustantivos a los que acompañen en caso, género y número. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, voy a borrar esto aquí rapidito. Este es tois anthropois. Anthropois es un dativo plural, entonces se va a traducir a o para los hombres, porque es un plural, ¿verdad? Tanto el artículo está en plural y en dativo, como el sustantivo está en plural y en dativo. Entonces, van de la mano, por así decirlo. Conocerse los artículos, los casos de los artículos va a ser de muchísima ayuda en el caso de que duden un poquito si una palabra es masculino, femenino, etcétera, etcétera, porque eso, los artículos no varían. Muy bien, ejemplo del artículo griego. Aquí tenemos dos artículos definidos, el ho, ¿verdad? Que es el, o el ton, que es, el ho es nominativo y el ton es un acusativo. Ho adelphos blepei ton anthropon. Literalmente se traduce el hermano ve al hombre. Ahora bien, ¿cómo sé cuál es mi sujeto en esta oración? Bueno, simplemente si se fijan aquí, este artículo es un nominativo, significa que lo que le sigue también es un nominativo. Entonces, cuando está en nominativo, este va a ser mi sujeto, siempre va a ser mi sujeto. Y este que está aquí, el on, ¿verdad? On, este artículo concuerda con este sustantivo en caso, género y número. Ambos son acusativo y por ende van a ser mi objeto directo. Dicho de otra forma, yo puedo tener en griego, por ejemplo, esto, ton, anthropon, blepei, ho adelphos. Puedo tenerlo en un orden al revés. Al hombre ve el hermano y yo sé con certeza que mi sujeto va a ser ho adelphos, no ton anthropon. ¿Por qué? Porque ho adelphos está en el nominativo y el que está en el nominativo va a ser el sujeto, no el que está en acusativo. El que está en acusativo va a tener la función de un objeto directo. Entonces, eso le da al griego flexibilidad de poder poner las palabras en el orden que sea y aún así poder exactamente saber cuál es el sujeto, cuál es el objeto directo y el indirecto y el modificador, etcétera, etcétera. Muy bien, eso en cuanto a los artículos definidos. En cuanto al artículo indefinido, el un, una, unos, unos en español, eso no existe en griego. No existe algo así en griego, pero al traducir al español algo que no tiene artículo definido, podemos traducirle y ponerle, cuando no tiene un artículo definido, en español a veces tiene más sentido cuando le ponemos el indefinido. Entonces, cuando el sustantivo en griego no esté acompañado de un artículo definido, el, la, los, las, es posible al traducirlo al español incluirle el artículo indefinido. Por ejemplo, aquí este dice literalmente, Pedro ve al hombre. Aquí tiene el artículo al, ¿verdad? Al hombre. Entonces en español tengo que ponerle al hombre. Pero si nada más dice Pedro ve, y literalmente aquí dice hombre, literalmente dice Pedro ve hombre. No dice Pedro ve un hombre o no dice Pedro ve al hombre. Como no tiene un artículo aquí, un artículo definido, entonces al español, cuando yo traduzco, puedo traducirlo como Pedro ve hombre, pero eso suena como un poquito arcaico. Entonces en español, para que tenga más sentido, cuando no tiene un artículo definido, al traducirlo le ponemos un artículo indefinido. Entonces suena mejor decir Pedro ve un hombre. Entonces la oración, cuando no tenga un artículo definido como esto, cuando le carece de ello, entonces en español a veces tiene más sentido agregarle el indefinido, pero eso no existe en griego, solamente lo agregamos en español para que tenga más sentido para el que está leyendo en español. Muy bien, algunas cositas a tener en cuenta y ya concluimos. El artículo definido, el las, los, no hay artículo indefinido en griego, esto de un, unas, unos, unos, no existe. Casi todos los sustantivos son precedidos por un artículo definido, jo, je, to, tu, tes, tú, etcétera, etcétera. Y el artículo te va a ayudar a declinar el sustantivo, saber qué función cumple o qué caso es.
el artículo definido es tu mejor amigo. Si te memorizas los artículos definidos, te va a ayudar muchísimo con los sustantivos. ¿Por qué? Porque siempre está de acuerdo con el sustantivo en caso, género y número. Si el artículo es un genitivo singular masculino, el sustantivo también va a ser un genitivo singular masculino. Entonces van de la mano, básicamente. En la traducción, cuando tiene artículo definido como jo, ¿verdad? Es él, lo vas a traducir, tienes que agregarle el artículo al traducirlo para ser fiel a la traducción. Pero le puedes agregar el indefinido un si es que no hay ningún artículo. Nuevamente nuestro ejemplo, Pedro ve al, como está aquí, hombre, tengo que agregarle al hombre. Pero aquí dice Pedro ve hombre, en español suena mejor agregarle un y decir Pedro ve un hombre. Otra cosita a tener en cuenta es que hay algo en griego que se llama palabras pospositivas o es pospositivo. ¿Qué son los pospositivos? Son algunas palabras, por ejemplo esto como de, que significa pero, que por alguna razón los griegos no les gustaba ponerlo al principio. En español nosotros podemos decir pero y luego agregamos otras palabras. En griego ellos no les gustaba poner esas palabras al principio, entonces van a ser palabras que van después. Por ejemplo aquí jode, literalmente se traduce pero él, pero en griego dice el pero. Entonces, este de nunca va a ir al principio, nunca vas a tener un pero al principio, siempre va a estar como la segunda palabra, pero al traducirlo tenemos que ponerlo en español porque así funciona el español y tiene más sentido. Entonces, aunque literalmente esto dice el pero, tenemos que traducirlo pero el, porque es una palabra pospositiva y va a suceder, ¿verdad? Como con palabras con de, con gar y otras cosas, con palabras como de o por. Ellos básicamente decían al por o al pero y nosotros en español tenemos que decir por el o para él, etcétera, etcétera. Tenemos que cambiarle de orden y eso se llama pospositivo. Muy bien, en cuanto al vocabulario, ustedes tienen aquí el vocabulario siempre va a estar en un caso nominativo, entonces siempre la raíz, la forma léxica va a estar en el nominativo, Christos aquí, luego les muestro aquí cómo es el genitivo y al final va a estar el artículo que te va a indicar qué género es. Este jo es un masculino, entonces yo sé que jo, Christos, que Christos es un nominativo masculino. ¿Por qué? Porque tiene jo, que me indica que la palabra es un masculino. Si tiene g, este es el artículo para el femenino, el artículo femenino nominativo singular. Entonces g, como este es femenino, yo sé que esta palabra también va a ser femenina y este es el caso de la terminación del genitivo. Lo mismo aquí, por ejemplo, sabaton tiene una omicron, aquí no sé si es masculino o neutro, bueno, tengo que ver su artículo, el artículo es to, ese es el artículo neutro, por ende, sabaton es una palabra neutra. Entonces, estos artículos, aquí voy a borrar todo esto, estos artículos que están aquí al final te van a ayudar a identificar qué género es una palabra. Entonces, cuando ustedes estén memorizando vocabulario, nada más acuérdense el del artículo, entonces les va a decir si es masculino, femenino o neutro la palabra. Muy bien, ahora la tarea que ustedes tienen que hacer es leer Juan 1, 1 al 9 aquí y luego tratar de poner en círculo todos los artículos. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí este es un artículo nominativo singular masculino, otro artículo, este es otro artículo, este es un acusativo, este es otro artículo. Entonces traten de subrayar todos los artículos y si es posible determinar qué caso es, si es un nominativo, si es un genitivo, si es un dativo, si es un acusativo, si es singular o si es plural. Léanlo, intenten hacer este ejercicio y luego pueden pasar este video, hacer el ejercicio y luego aquí pueden corroborar eso, ¿verdad? Este es un nominativo singular masculino, este es un acusativo, ¿verdad? Así viceversa. Sucesivamente así pueden ir revisando sus trabajos. Muy bien, eso es todo. Yo sé que es una buena cantidad de información, pero pueden pasar el video, verlo varias veces e ir practicando y con el paso del tiempo se va a ir esclareciendo un poquito más estos conceptos. Un abrazo, Dios los bendiga.